Buenas tardes. En el siguiente video vamos a aprender el manejo y cómo conocer el módulo de informes del Sistema Integral de Bibliotecas COA. Dentro de nuestra interfaz administrativa, el módulo de Staff, encontramos un ítem, un acceso al módulo de informes de COA. Dentro de este módulo de informes vamos a encontrar varios accesos, tanto para la creación de nuestros informes, mediante una ayuda en la herramienta que nos permite generar informes guiados, crearlos a partir de una sentencia SQL para los que conocen más a fondo las bases de datos, un acceso para utilizar los informes que ya hemos guardado, hemos probado y dejamos como para manejo cíclico de nuestra biblioteca para control. Y encontramos algunos atajos donde nos entrega algún tipo de estadística la herramienta de lo que es como más buscado dentro de la herramienta, ¿sí? Dentro de los asistentes de estadísticas encontramos estadísticas como por ejemplo los usuarios, ¿sí? Que es un dato que se consulta mucho en las bibliotecas. Si vemos aquí, nos aparece ya un atajo creado con las diferentes variables que podemos seleccionar para consultar nuestros usuarios. Aunque vemos todos estos cuadritos en blanco, si los desplegamos, nos va a aparecer cada tipo de categoría de usuario que nosotros tenemos preconfiguradas en nuestra biblioteca. ¿Sí? Podemos hacer búsquedas por categoría de usuario, por el estado de usuario, si está restringido o si está perdido, ¿sí? El tipo de actividad del usuario, si está activo o inactivo, ¿sí? Por el tipo de biblioteca. Para las instalaciones que manejan más de una biblioteca, lo podemos filtrar por acá. Em, También podemos decirle que nos deje ver en el navegador la cantidad de usuarios que tenemos registradas o podemos hacerle un export mediante un archivo .csv, es decir, un archivo Excel. Para efecto de la prueba yo lo voy a dejar que me lo muestre en el navegador. Picamos en enviar y aquí me trae un primer filtro de que en la biblioteca en la que yo tengo configurada solamente tengo un usuario, el cual es de tipo administrativo, ¿sí? Esto en cuanto a las estadísticas de usuarios en cuanto a atajos. ¿Qué más encontramos en este módulo? Encontramos otro tipo de atajos, ¿sí? De los usuarios que no han pedido nada prestado, ítems que nunca han sido prestados y otros más. Por ejemplo, para los que le interese ver el esquema de la base de datos de COA de lo que tenemos instalado, la podemos ver desde aquí, en donde la parte que vemos a la izquierda es la construcción de la tabla, ¿sí? Esto es para los que conocen un poco más del tema de la base de datos. Ya mirando el tema de cómo vamos a crear nuestro informe, tenemos dos posibles soluciones: crearlo mediante una forma guiada o crearlo mediante la consulta SQL. Les voy a explicar cómo funciona cada uno. Picando en crear un informe guiado, ¿sí? Acá lo que vamos a encontrar es una serie de campos que la herramienta me entrega para poder visualizar más fácil. O sea, él me crea todo esto para que yo pueda generar mi informe más fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creemos uno para usuarios, ¿sí? Informe público lo dejamos predeterminado y la expiración de caché lo dejamos predeterminado. Lo que vamos a seleccionar aquí es el tipo de informe que vamos a extraer, por ejemplo, de usuarios. Damos en siguiente, esperamos un momento a que COA empiece la construcción del informe. Aquí lo dejamos de forma que quede siempre tabular para que nos entregue el tipo de informe como va a quedar separado. Esto tiene que ver con el archivo .csv. Picamos en siguiente y él me empieza a configurar la característica del archivo y la consulta SQL. Por ejemplo, aquí me va a decir tú qué quieres ver de el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decirle que me muestre el número de carnet,
el número de carnet, le damos a agregar, el nombre, agregar, los apellidos que me los agregue. Podemos decirle que me entregue también los que quieran la dirección, los apartados de dirección y demás. ¿Sí? Digamos en siguiente, yo voy a dejar 3 campos únicamente para que me traiga la misma consulta que vimos ahorita de un usuario. Y acá me va a decir de dónde quiere, si tengo que especificar la biblioteca de origen o la categoría del usuario. Para mi caso no voy a aplicar ninguno porque solamente tengo configurada una biblioteca, pero si ustedes tienen más de una biblioteca, pueden seleccionarla acá. ¿Sí? Si yo lo dejo así, lo que va a hacer es hacerme la consulta completa de todo lo que me encuentre de usuarios. Aquí si deseamos que me especifique por un tipo de número de carnet, si me lo que solamente en el informe me lo cuente, me lo adicione, ¿sí? Voy a dejarlo sin picar para que me traiga todos los datos. Y damos en siguiente. Lo próximo que me va a pedir la construcción del informe guiado es, picamos en finalizar para que me cree el informe y lo próximo que me va a pedir es con qué nombre deseamos que me genere el informe. Acá lo que me está diciendo es si confirmo el tipo de consulta que va a generar en la base de datos, ¿sí? Esto algunos lo entenderán, otros no. Realmente es como la herramienta hace un atajo para que me construya esta consulta y pueda ejercer la consulta a nivel de base de datos en COA, ¿sí? Entonces acá lo único que le vamos a dar en siguiente y agregamos el nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usuarios. Y dejémosle prueba. Y le damos en guardar informe. Si ustedes desean agregar notas para aclarar más qué hace el informe, lo pueden hacer. Y eso les va a aparecer en las características de su informe cuando quede guardado. ¿Sí? Acá me está diciendo que mi informe ya está guardado. Yo puedo visualizarlo desde acá o desde la parte que habíamos visto inicialmente desde la pestaña de informes. ¿Sí? Podemos consultar los informes que tenemos guardados y ahí nos va a aparecer el que acabamos de guardar. ¿Sí? Entonces esperamos un momento y acá me va a aparecer usuarios prueba, que fue el que acabé de crear de forma guiada. ¿Sí? En esta tabla ustedes pueden visualizar todo lo que ustedes diligencian con respecto a la creación del informe. El informe, las notas que le hayan agregado, la fecha de creación, por quién fue creado, etcétera. Y aquí, desplegando en la flecha, podemos ver la estructura del informe, podemos editar para cambiar el informe, podemos duplicarlo para cambiarle algún parámetro, podemos borrarlo o planificarlo incluso para que se nos ejecute periódicamente. Aquí le vamos a dar clic en ejecutar y él lo que va a hacer directamente es ejecutarnos el informe y traernos el resultado de lo que trajo el informe. Como podemos ver, él me está trayendo los campos que yo le solicité, ¿sí? Yo le solicité el dato del número del el carnet, el primer nombre y perdón, sí, el primer nombre y el segundo nombre. Podemos decirle acá que nos descargue el informe, puede ser una hoja de cálculo Open Document, que es un archivo Excel que ya nos entrega la herramienta de forma organizada y legible para nosotros, de una forma humana, ¿sí? Si lo pedimos .csv, lo que va a hacer es traernos un archivo separado por comas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la tabla donde está separado por columnas todos los campos que nosotros necesitamos, ¿sí? Eso en cuanto a la forma de crear informes guiados. Si deseamos crear un informe más especializado, con ya las consultas específicas en la base de datos, le podemos decir que nos lo cree a partir de SQL, ¿sí? Acá, ¿qué nos va a pedir?
nos va a pedir el nombre del archivo y nos va a pedir la sentencia en base de datos que va escrita en este campo para la consulta. Entonces, si no la conocemos, en la parte izquierda ustedes pueden encontrar una sección de recursos útiles en la cual la comunidad de COA postea en este apartado Biblioteca de Informes COA una biblioteca donde encontramos ya consultas predeterminadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le puedo decir acá que me busque títulos, ¿sí? Entonces aquí me despliega un manual donde me dice conteo de todos los títulos. Picamos aquí y él me lleva a la consulta directamente. Entonces aquí está, conteo de todos los títulos y me dice que esta es la consulta a realizar. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar esta consulta, ¿sí? Me voy a mi COA, le coloco acá conteo, perdón, de conteo de todos los títulos, le voy a poner como nombre. Aquí agrego la consulta y más abajo le digo guardar informe, ¿sí? De esta manera, él me está guardando ya el informe con la consulta en base de datos. Lo mismo, aquí ya me quedó guardada, lo puedo ejecutar directamente acá para verlo o me va a quedar en el apartado de informes guardados. Ustedes pueden ir por el atajo en cada ruta o pueden encontrar los ítems aquí desplegados también en la parte izquierda, ¿sí? Entonces, si queremos ir al asistente de informes, perdóname, al apartado de informes guardados, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el informe que acabamos de crear, ¿sí? Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar los guardados. Y aquí, en este, vamos a encontrar en este apartado el que yo acabé de crear. Si le decimos ejecutar, él me va a traer un conteo de todos los títulos que yo tengo actualmente en mi catálogo de mi COA, ¿sí? Para este caso tengo 58 títulos. Esta es la manera de trabajar con los informes en COA. Ustedes pueden remitirse al repositorio de la comunidad en la biblioteca de informes COA. El link está dentro de la misma herramienta o lo pueden generar de forma guiada agregando cada campo, ¿sí? Esto sería todo. Estos son los informes que yo tengo guardados en mi herramienta y con los que he podido, digamos, generar mis estadísticas. Las estadísticas que yo tengo en mi COA para el caso de mis usuarios y el caso de mis registros. Por ejemplo, tengo este reporte de registros de catálogo que si yo lo ejecuto me va a traer el total de los registros que yo tengo en mi COA actualmente discriminado por cada uno, ¿sí? Entonces me está trayendo el número del ICBN, el título, el autor y el tipo de asignatura. Acá podemos ver también que me arrojó un total de 58 ejemplares, como lo habíamos totalizado en la cantidad de títulos. Y lo mismo, si nosotros deseamos este archivo para poderlo trabajar, le podemos decir que me lo descargue. Podemos trabajarlo en archivos de texto, si ustedes desean, o sea, es decir, un TXT separado por comas, o una hoja de cálculo que es un archivo Excel donde vamos a poderlo trabajar más fácil, ¿sí? Simplemente le damos descargar, él no lo descarga, nuestra herramienta, lo abrimos y sobre él vamos a poder trabajar. El informe va a quedar creado con el nombre que yo dejé preconfigurado en mi informe. ¿Listo? Acá lo único que sería ajustar las filas para que podamos trabajar más cómodamente y aquí ya tenemos un reporte con el cual podemos generar una estadística o trabajar sobre los ejemplares. Esta sería la forma ideal de manejar el módulo de informes en COA. Espero les haya agradado. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.